Amigos de América Latina, bienvenidos. Hoy vamos a hablar en nuestro programa de pobreza. En realidad de pobreza y desigualdad. Porque si bien América Latina no es la región más pobre del mundo, sí es la más desigual. Y esto tiene mucho que ver con acentuar las condiciones que establece para la vida humana la pobreza. Pero la misma existe, es fundacional. Si tomamos el ejemplo de la Argentina, piensen ustedes que cuando estos países se fueron construyendo, las tierras que se repartían eran, por ejemplo, 2 millones de hectáreas para un señor Martínez de Hoz, que no es un invento, la familia Martínez de Hoz existe aún hoy, desde aquellos tiempos inmemoriales de la fundación de las patrias. Y en consecuencia, si había 2 millones de hectáreas para alguien, había 2 millones de personas que no iban a tener derecho ni siquiera a 1 metro cuadrado. Por ahí venía la fundación de la pobreza. Es decir, es estructural. ¿Qué se puede hacer con la misma? Bueno, se puede, a través de gobiernos progresistas, inclusivos, se puede paliarla, se puede combatirla, reducirla, irla encerrando poco a poco. Y esto es lo que ha pasado en nuestra América Latina en estas décadas recientes, 15, 20 años, de gobiernos que se han preocupado por incluir a la gente, por trabajar contra la pobreza, con enormes dificultades, con una gran desventaja frente a los países poderosos, pero lo han conseguido. Las cifras que vamos a mostrar más adelante de cómo la pobreza fue siendo disminuida en América Latina son colosales. Hay países que la han reducido tanto que parecía que aquello de pobreza cero, que es un imposible, podía ser, era una utopía realizable. Pero por lo menos llevarla del 30 al 20, al 10%, ha sido posible en muchísimos países. Por eso, de lo que tenemos que hablar es de los gobiernos que se preocuparon por la pobreza y los que la acrecientan. Volvemos a tomar como ejemplo la Argentina. El gobierno neoliberal de los medios de comunicación y de las corporaciones que tienen como gerente operativo a Mauricio Macri, determinaron que en 4 o 5 meses el número de pobres en la Argentina creciera casi 2 millones. Lo dijo la Universidad Católica Argentina, insospechable de ser progresista, que más bien accionó siempre con sus encuestas contra los gobiernos progresistas, pero no tuvieron más remedio, de acuerdo a los números que se habían presentado, en admitir que la pobreza en Argentina había aumentado de una manera pavorosa. Y eso es lo que tenemos en nuestra región, o gobiernos que incluyen, y como en Brasil, como en la Argentina hasta diciembre, como en Ecuador, como en Bolivia, sacan a los países de la pobreza, o gobiernos neoliberales que vienen a tomar nuevamente el timón de nuestros países para llevarlo hacia las ganancias enormes de las pequeñas élites, pasando por encima a las clases más vulnerables y reconstruyendo aquella pobreza que los gobiernos progresistas habían llegado a combatir y que todavía lo hacen en algunos países. De esto vamos a hablar hoy. Esto es Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan con. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías.
Por cierto, es una alegría de todas las semanas compartir nuestra Crónica de América con Cintia García. Gracias, Víctor Hugo. Igualmente, vamos a hablar de las televisoras que acompañan a Ecuador TV. Mira, te voy a contar. En Argentina, la Televisión de La Plata, la TV Universidad de La Plata, Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, Canal 10 de Lomas de Zamora, TV Urbana en la Villa 31 y nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Brasil, TVT, la Televisión de los Trabajadores en todo San Pablo, TV de Bahía, TV Universidad de Goiás y la TV Cidade Libre de Brasilia. Son las televisoras que acompañan a Ecuador TV en Crónica de América. Me suena que estamos ampliando el espectro, las posibilidades de llegada de Crónica de América. Así es, porque la idea es ser regionales, presentar este espejo que adelanta hacia la región. Y vamos a hablar de pobreza, es cierto, vamos a dar muchas cifras, estuviste brillante en la editorial, déjame decírtelo, y vamos a dar esas cifras, pero te voy a dar un dato. Una persona va a una verdulería, le dice al expendedor, al vendedor, ¿me puede dar ese medio tomate que tiene en exhibición? El vendedor le dice, no vendemos medio tomate, ¿me puede dar ese medio tomate? Estas son experiencias que está viviendo la Argentina y que trascienden las cifras, porque se incorporan en el cuerpo de quien vive la inequidad. He aquí una síntesis de lo que vamos a compartir con ustedes hoy. Porque eu tenho sonho de garantir a cada criança brasileira, a cada mulher, a cada homem, no mínimo comer 3 refeições por dia. E do jeito que está essa política econômica, vai ficar mais fácil as pessoas passarem 3 días sin comer. Lo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos 9 años. Más de 2 millones de personas dejaron de ser pobres. Hemos mejorado la diferencia que existía entre los ricos y los pobres. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Octubre del año pasado, que empezaron a caer las ventas, cerré el 30 de agosto. Y bueno, nos ha tomado la determinación en su momento de despedirnos a los 108 compañeros. Este sistema ya no se aguanta. Este sistema ya no se soporta. En realidad, hace siglos que no se soporta la injusticia. Pero día por día y hacia todo el futuro tenemos que seguir dando batalla. Crónica de América se preocupa por Víctor Hugo, por transitar el territorio, por ir a buscar los testimonios, por ver ese, más que pobreza, pobreza sí, pero lo peor es el empobrecimiento. En un país donde la ecuación de pobreza había disminuido, donde había disminuido drásticamente la marginalidad, la pobreza extrema, ver el empobrecimiento es parte de nuestro compromiso de testimoniarlo. Sí, lo que nos importa mostrarle a América es lo que ocurre en la Argentina, que es absolutamente cierto, pero no por cifras que sean nuestras o de consultoras de los sectores progresistas de la sociedad, sino las propias estadísticas del gobierno y de las consultoras de lo que llamamos la derecha. Son las que están demostrando que el neoliberalismo lo que consigue inmediatamente es el empobrecimiento. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Que el Estado esté ahí para acompañarte, no para meterte miedo con sacarte lo que te dio. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. Vota con alegría. Vota con esperanza. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza hoy. La Argentina del cambio, la Argentina gobernada por Mauricio Macri, es una Argentina empobrecida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, gestionado por el macrismo, en la Argentina un 32,2% de personas son pobres y un 6,3% son indigentes o se encuentran en una situación de pobreza extrema. A propósito de la pobreza que recién mencionó, se conocieron las cifras del INDEC del 32,2%, una cifra triste, inmoral del país. ¿Reconoce que un porcentaje de esa cifra es de gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumían la presidencia? Sí, sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. Que gente se entere que estaba en la pobreza. ¿Había argentinos que eran pobres pero no lo sabían? ¿Es razonable esa interpretación de los hechos que hace el presidente Macri?
Roxana es una mujer de 42 años de edad, tenía un comercio minorista en el barrio de Villa Crespo, pero debido a los desorbitantes aumentos de precios en los servicios y a la falta de consumo, se vio obligada a cerrar su negocio. Tenía un negocio de comidas rápidas, en Malavia y Velasco. Sí, vendíamos bien, teníamos buena clientela. Bueno, hasta octubre del año pasado que empezaron a caer las ventas. Después llegó el tarifazo, el famoso tarifazo. Y bueno, me perjudicó el tarifazo, pero más me perjudicó el consumo, el bajo consumo. ¿Pero qué pasó con tu negocio? Lo cerré el 30 de agosto. De octubre del 2015 para atrás, yo vendía muy bien. La gente hacía cola para elegirse la comida. A cambiar la política del Estado, ha cambiado la mentalidad del presidente de la compañía y bueno, nos ha tomado la determinación en su momento de despedirnos a los 108 compañeros. Lamentablemente no estamos dando a la empresa, los salarios nos debe prácticamente 2 meses de salarios caídos, que la empresa no está abonando a nuestros compañeros, ni los que están trabajando hoy, ni los compañeros que hoy estamos haciendo la CAMPE, que lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, ¿no? Javier González Fraga es un economista liberal. Afín a las medidas económicas que está tomando el gobierno de Mauricio Macri. Tenés que tener confianza. Yo entiendo que estén nerviosos los que apoyaron al gobierno anterior porque ven que hay muchas cosas que están saliendo a la luz. No me refiero a cosas de corrupción, me refiero también a los desequilibrios económicos que tenían. Y esto es un tema que va a llevar tiempo. ¿En el gobierno neoliberal? No es neoliberal, yo no creo. No es Alfonso Pratgay no es neoliberal. Neoliberal hubiera sido poner el dólar a 25, hubiera sido ajustar el gasto público 5 puntos, eso hubiera sido el neoliberalismo. Yo lo que creo es que te voy a aceptar que hay un deterioro, pero no te voy a aceptar de que la gente tiene hambre, dicho así de esa manera. No, hay un deterioro como producto de los errores, la gente tiene hambre, producto Javier. de los errores de los últimos años. La excusa del sinceramiento de la economía oculta un dato central. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la Argentina se venía achicando notablemente en los últimos años, pero en 2016 sufrió un aumento abrupto. Lo que este año ha pasado es que en general los especialistas están hablando que se ha sumado entre 3 y 5 a 6 puntos más de pobres. Y las causas son muy claras. Hubo una aceleración inflacionaria como no hubo desde el año 91-92, es decir, se dio básicamente a devaluación, con quita de retenciones, con aumentos de tarifas. Afectó a toda la población, pero mucho más afectó a los hogares de menores ingresos, porque estos hogares gastan esencialmente en pocas cosas, alimentos y bebidas, servicios públicos, y son justamente las cosas que más aumentaron. Pienso, mientras hablas, en esas promesas de campaña de Macri que habla de pobreza cero. Sí, bueno, y además no cabe duda que en este año lo que ha pasado con la pobreza es que la han aumentado, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. ¡Pobreza cero! Pobreza cero, 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 rumbo a pobreza cero, Pobreza cero, cero. pobreza cero, ¡Pobreza cero! pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Es obvio que no se alcanza, Liliana. Yo pienso que no se pone la mano en el corazón y piensa realmente en los pobres, como el otro día que se hizo el que llora. No, mentira, mentira. Porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces ¿Se emociona diciendo eso? Sí, sí, claramente. Ni sinceramiento, ni pesada herencia. Las causas de la pobreza en la Argentina están relacionadas con las políticas dirigidas en detrimento de la clase trabajadora que está siendo disciplinada. Una fórmula que ya conocíamos, que vivimos en la década del 90, tal vez ahora con tintes aún más feroces que aquella década, gracias a estas políticas públicas que vienen de campañas mentirosas por parte del presidente Mauricio Macri. Además de la lágrima de Macri, hubo otro momento de humor en este tramo que condujo Cintia García. Y son las expresiones del señor González Fraga respecto a Alfonso Pratgay, negando que sea un neoliberal. Esto tiene el neoliberalismo y la derecha. Son sentimientos vergonzantes porque se sabe que son egoístas, que son excluyentes. Cuando ustedes hablan con una persona de derecha, por lo general, aunque todo lo que dice es de derecha, dicen, no, yo no soy de derecha. O no, yo no soy neoliberal. Lo niegan porque
en el fondo, desde el punto de vista del humanismo esencial, ser de derecha es ser egoísta, muy egoísta. Y esto es intolerable para la inteligencia de la persona. Entonces la inteligencia es la que les impide reconocer cuál es su sentimiento político. Sin duda uno puede reconocer discusiones sobre las cifras. Inclusive en Ecuador y en el resto de los países de la región hay una discusión sobre las cifras. Sea cual fuere la manera de medir la pobreza, Víctor Hugo, lo cierto es que los sectores más desfavorecidos de nuestra región sufren más rápido las consecuencias. Te voy a dar algunos datos en Argentina, los alimentos, porque acá esa es la canasta más importante para ver. Carne vacuna, 48%, pescado, 51%, aceite de girasol, 108%. ¿Qué implica esto sobre la inflación? Y estamos viendo ahí una infografía que la inflación afecta a los más pobres primero, afecta más a los más pobres que a los más ricos. Se estuvo hace poquitos años en los 70 kilos per cápita de carne vacuna en el consumo de los argentinos. Ha caído rápidamente a 55. Después vamos a hablar de mediciones de la pobreza, porque la que se ha hecho en la Argentina por parte de la autoridad correspondiente, que miente como si tomase pastillas para hacerlo, tiene, si fuera cierto, de todas maneras verdades que son muy importantes a considerar. No es verdad, pero la vamos a tomar como tal en el momento en que podamos discutir, porque ahora queremos repartir el juego con nuestra América y saber en Ecuador cómo se están preparando, Sofía Montoya, para las elecciones, cuáles son los partidos, quiénes son los que van a participar. Víctor Hugo, Cintia, ¿cómo están? Así es, la actividad política es intensa en nuestro país una vez que se han cerrado las inscripciones para las elecciones del 2017 y ya los ecuatorianos conocemos quiénes son los que aspiran a llegar al sillón presidencial. Sus propuestas han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación en lo que algunos han llamado una campaña anticipada. Pero hablemos de dos personajes en particular. El banquero Guillermo Lasso, muy relacionado a la derecha, quien en esta oportunidad propone la reducción de impuestos para atraer inversión extranjera sin tomar en cuenta que estos impuestos forman parte del presupuesto para la construcción de carreteras, de escuelas, hospitales, infraestructura e inversión social muy necesaria. Pero también está Mauricio Pozo, quien postula como candidato a vicepresidente junto a Cynthia Viteri, quien ha sido también recordado por ser parte del gobierno de Lucio Gutiérrez y firmar la más vergonzosa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en la cual se proponía pagar la deuda externa irrestrictamente sin condiciones, pero tomando o dejando de lado los beneficios sociales, congelando las pensiones jubilares, precarizando las condiciones laborales también. Esto es un poco el panorama electoral y quienes están participando y aspiran a llegar a ocupar estos cargos tan importantes para el destino del país. Este es nuestro informe y con esto volvemos con ustedes, Víctor Hugo y Cintia. Bien, vamos a seguir hablando de Ecuador. Le agradecemos a Sofía Montoya. Te voy a dar datos de Ecuador. En el año 99, el 52,2% estaba en una situación de pobreza. En el año 2015, el 22,5% es la pobreza. Descendió. Podemos decir que es alta, pero claramente los esfuerzos de los gobiernos populares es por reducir esas brechas de desigualdad. Tenemos material de Ecuador para compartir. Hice el préstamo y puse la tiendita, donde vendo de todo, arroz, azúcar, todo. Entonces a mí eso me ha servido bastante, porque con eso podía subsistir a mis hijos, porque imagínense, yo soy madre soltera, tengo 8 hijos. Tengo hijos en universidad, en el colegio y en la escuela. Testimonios como los que acabamos de ver son la muestra de lo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos 9 años. Una notable reducción de todos los medidores de la pobreza. Tal es así que en el año 2006 el 38,3% de la población vivía en esas condiciones. Una cifra que se redujo a diciembre del 2015 a 23,28%. Es decir, estamos hablando de que más de 2 millones de personas dejaron de ser pobres. Otro indicador que experimentó una reducción durante el gobierno de la Revolución Ciudadana es la pobreza extrema. Pasó del 16,9% en 2006 a 8,45% en 2015.
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas también se redujo en el mismo periodo de 52% a 35.8%. Esta reducción ha sido progresiva. En el año 2011, la pobreza ya se había reducido en un 4.9%, llegando al 32.4%, mientras que la pobreza extrema bajó del 16.9% en el 2006 al 11.61% en el 2011. El último informe del Banco Mundial da cuenta del trabajo realizado, al concluir que es Ecuador el primero en América en la reducción de la brecha entre ricos y pobres, pero también es el segundo país que más ha aumentado los ingresos de los más pobres. Gran parte de esa reducción de la pobreza se debe, si bien a la política pública, pero sobre todo a la posibilidad de que el ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano, pudo cambiar su situación de pobreza a no pobreza porque adquirió un empleo, porque llegó a tener un empleo. Las políticas aplicadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana están orientadas a servir a la población. Es por eso que en los últimos 9 años se ha trabajado no solamente para aumentar el ingreso de las familias ecuatorianas, sino para mejorar su calidad de vida. Esto es garantizar el acceso a servicios de salud y educación. Darle educación, darle salud, darle garantías sociales como seguridad. Obviamente que eso es lo más importante, creemos nosotros, en la parte socioeconómica, porque un niño bien educado, con buena salud, es un hombre que va a ser un buen profesional. Y al ser un buen profesional va a integrarse a la parte productiva, económica del país. En temas de salud, la inversión supera los 13.500 millones de dólares en los 9 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Solo en el 2015 se destinó a este sector 2.500 millones de dólares, lo que contrasta notablemente con los 400 millones que se presupuestaron en el 2006. En educación en el actual régimen se destaca la inversión realizada en los últimos 9 años, la misma que supera los 22.000 millones de dólares. En la actualidad, el sistema fiscal educativo tiene más de 155.000 maestros con nombramiento. En temas de educación superior, el Ecuador es el país que más ha crecido en la región, al destinar el 2% de su Producto Interno Bruto. La inversión pública reflejada en la construcción de hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales y más ha generado miles de empleos, con lo cual las familias ecuatorianas han superado su condición de pobreza y mejorado el acceso a oportunidades. Para Crónica de América reportó Sofía Montoya. Bravo, Sofía. Es muy interesante conocer lo que ha hecho la Revolución Ciudadana en Ecuador, el criterio inclusivo que tienen varios de los gobiernos de nuestra América Latina. Pero al mismo tiempo, hablando de pobreza, ¿qué es lo que propone la derecha? Vamos a escuchar a Patricio Rivera, que es el ministro coordinador de Política Económica del Ecuador. La oposición le decía al país que venía la catástrofe, la hecatombe, que todo se iba a acabar. Frente a eso no ocurrió. Luego le decían al país que se iba a demorar la recuperación económica entre 5, 6, 8, 10 años. Tampoco ocurrió. Dado que le ha fallado a la oposición esta estrategia, en este momento tienen un nuevo discurso. Su nuevo discurso es básicamente excesivos impuestos y mucho endeudamiento. ¿Qué va detrás de este discurso, básicamente? Tratar de legitimar la propuesta económica de la derecha, que como ustedes ven aquí le denominan Consenso Ecuador. Yo digo que debería llamársele Consenso de Washington por toda la política neoliberal que está detrás y que básicamente tiene en materia económica 3 elementos que son altamente preocupantes. El primero, le está diciendo a la ciudadanía, queremos que las personas más ricas de este país, que Guillermo Lasso, por ejemplo, paguen menos impuesto a la renta. Con este proyecto que está puesto aquí, Guillermo Lasso pagaría menos de la mitad del impuesto a la renta que hoy paga. Pero por otro lado también le están diciendo a la gente, y está claramente establecido aquí en los textos, que se van a eliminar las exenciones, créditos y deducciones del sistema tributario. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase media, que hoy puede deducir, por ejemplo, los gastos en alimentación, en vestimenta, en vivienda, en salud, etcétera, ya no los va a poder hacer. ¿Qué implicación tiene eso? Que la clase media terminaría pagando aproximadamente 546 millones de dólares adicionales a lo que paga ahora.
Es decir, lo que se nos está proponiendo en este momento es subirle impuestos a la clase media para financiar la baja de impuestos de los más ricos del país. Siempre hablan de lo mismo, el déficit fiscal. Ajustar. Cuando usted escucha la palabra ajustar o déficit fiscal, es que están pidiendo que no gasten en salud, que no gasten en educación, sobre todo de los más vulnerables, porque los que tienen, las élites dominantes, siempre se educan y siempre pueden atender su salud. Lo pueden pagar de otra manera. El problema es la salud de los otros, de las inmensas mayorías. Cada vez que hablan del déficit fiscal, que en la Argentina por otra parte aumentó por la tremenda ineficacia del gobierno neoliberal, están diciendo que la gente vulnerable merece menos. ¿Te estás pasando bien, Víctor Hugo, en Crónica de América? Muy bien. ¿Sí, estás cómodo? Esta dicotomía de pasarla bien, pero a su vez confrontar con un discurso tremendo. Nosotros nos vamos a ir al próximo bloque. Te invito, y los invito a los amigos y amigas que nos están viendo, porque vamos a estar con Ricardo Carrizo, es diácono del grupo Curas en Acción por los Pobres, que es la Iglesia Católica que entiende la necesidad transformadora y se pone del lado de los más necesitados. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco.